Iniciamos aquí Recréate, un programa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Recréate aquí en Radio UNACH 106.9. Quien les habla, Janet Iturra. Y el día de hoy no estoy con Franco, pero sí estoy con una invitada, con Camila Maurelia. Camila es la directora de nuestra carrera de terapia ocupacional acá en la Universidad Adventista. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien contenta de poder ayudar, acompañarnos hoy día, ¿cierto? Sí. Y extrañando a Franco en sus funciones. Pues, que no está el día de hoy, está fuera de nuestro país, así es que está por allí haciendo algunas representaciones en otros espacios de Sudamérica. Así que bueno, contenta de estar acá el día de hoy, de retomar nuestro programa y no descontinuar, ¿cierto? Porque estamos acá y el día de hoy también tendremos una temática muy importante, muy interesante, como hemos estado haciendo estos últimos programas. Y el día de hoy, obviamente, vamos a seguir hablando de una ocupación, de Exacto. Una nueva ocupación, que es muy conocida para la mayoría de las personas, que en realidad no la tomamos mucho en cuenta o de alguna manera nos cuesta pensar un poco en ella más que hacerla solamente. Y bueno, ya les voy a decir de qué se trata esto, pero amigos, recordemos que pueden estar dialogando con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Y este es el más 569-6816-9095. Más 569-6816-9095. Y tal vez se darán cuenta nuestros auditores, pero yo estoy un poquito resfriada. ¿Tú cómo has estado, Camila? Porque estos fríos que han hecho aquí en Chillán. El fin de semana largo, pasamos todo el fin de semana en cama, parece, todos enfermos. Sí, Estuvo bien fome el fin de semana largo, el 21. Quedan las secuelas todavía de estos resfríos. La verdad que ha estado complicado el frío por acá, ¿cierto? Sí. Han bajado mucho las temperaturas. Bien, ojalá que ustedes, amigos, puedan estar mejor que nosotras, pero a pesar de esta voz un poquito resfriada, vamos a avanzar con nuestro programa. Y Camila, yo quería hacerte una pregunta para como ir entrando en el tema. ¿Cuál es el trabajo que te trae mejores recuerdos? Hablando de la ocupación del trabajo. Sí. Entonces diste en el clavo. Ahí vamos a hablar de la ocupación llamada trabajo. Exacto. Sí, mira, yo creo que uno de mis trabajos favoritos fue en el taller ortoprotésico del Hospital Regional de Talca, en donde tuve que aprender desde cero la confección tanto de órtesis y de prótesis de miembro inferior. Generalmente se hacía para pacientes que fueran con diagnóstico de diabetes y las amputaciones secundarias a las complicaciones de diabetes, ¿cierto? Y la verdad que fue un trabajo precioso, porque a pesar de que uno como terapeuta ocupacional sabe que trabaja en la independencia y autonomía de nuestros usuarios, el poder aprender un oficio nuevo es otra carrera, ¿cierto? La órtesis, la prótesis, el confeccionar una pierna para alguien y que esa pierna le permita volver a caminar, la verdad que era un trabajo bastante bonito. Trabajo para ti, pero en el fondo también es para que la persona ahí que está, ¿cierto? Este usuario pudiese también volver a su trabajo, ¿no? Exacto. Me acuerdo muy bien y muy claro de un usuario que él lo único que deseaba era volver a aprender a andar en bicicleta. Ya. Porque él trabajaba en apicultura. Entonces él tenía que trasladarse kilómetros en su bicicleta y era el único medio de transporte que tenía. Y él lo único que quería era tener su pierna para volver a andar en bicicleta y poder seguir trabajando. Y la mayoría son personas que no están jubiladas, tienen aproximadamente 50 años, entonces lo único que buscan es volver o continuar con su rol laboral. Qué linda labor, ¿no? Y gratificante de alguna manera poder actuar allí y ser parte del desarrollo de la vida de las personas. Exacto. Y de alguna manera pienso que en esos espacios uno como que se empapa un poco de esta
esta necesidad del usuario, ¿no? Y como que juntos, ¿cierto? Queremos que se logre. Sí. Efectivamente, la ocupación laboral es nuestra principal función como adulto. Uh-huh. Entonces, no sé, ¿qué mira uno feo, ¿cierto? Si uno conoce, no sé, al vecino que no está trabajando, uno inmediatamente la cultura te dice, esto no está bien. Algo pasa. Este es un flojo, ¿por qué está en la casa, cierto? Uh-huh. Entonces, sabiendo que la ocupación del trabajo es nuestra función en la adultez, tenemos que, como terapeutas ocupacionales, identificar qué está pasando. ¿Qué está pasando con este usuario? ¿Por qué no está trabajando? ¿Por qué no tiene las competencias? ¿Por qué no ha tenido la oportunidad de trabajar? ¿Por qué no tiene las ganas? Claro. O porque trabaja desde la casa. Claro, porque trabaja en la casa, y ahí es donde tenemos el trabajo no remunerado de una dueña de casa, que también ya por ahí se vamos considera a ir hablando, entonces, un trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a ir dialogando por allí, Camila, para adentrarnos un poquito más en el tema, como para dar una definición más o menos, para que nuestros auditores puedan acompañarnos e irse guiando en lo que vamos hablando. Pero quiero recordar nuevamente el WhatsApp al cual ustedes pueden hablar, enviar un mensajito, un saludo o también alguna pregunta. Es el más 569-6816-9095. Ya, así que amigos, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacernos en relación al diálogo que vamos a ir teniendo, les invitamos a enviar algún mensaje. Bien, entonces, en primer lugar me gustaría que pudiese decirnos alguna definición de cuando hablamos en los terapeutas ocupacionales de trabajo, porque acabas de decir como un trabajo, cierto que no es remunerado, pero al parecer nuestra cultura siempre piensa en un trabajo como algo que uno tiene una retribución monetaria. Exacto. El trabajo como tal no necesariamente tiene que estar remunerado, sino que tiene que ser significativo para la persona como tal. Ajá. Entonces aquí es donde entra, por ejemplo, la señora que es dueña de casa, la abuelita que es la cuidadora principal de sus nietos, ¿cierto? Sí. Y que son trabajos que se cumplen horarios, que se cumplen funciones. Ajá. Tremendas labores. Y que tiene responsabilidades asociadas, ¿cierto? Entonces, bajo esa configuración estaríamos hablando de la ocupación de trabajo, más allá de que si fuera remunerado o no. Y lo otro que también es parte, nosotros nos consideramos trabajadores y consideramos nuestro rol como importante. Ajá. ¿Ya? ¿Y hay alguna edad, algún momento en la vida en que se desarrolla esta ocupación, digamos? ¿Desde lo legal? Desde lo legal y desde lo terapéutico. Desde los 18 años, ¿cierto? Desde lo legal, ¿ya? Y hasta la jubilación. Ajá. Esto no implica que luego de la jubilación no podamos cambiar nuestro rubro, ¿cierto? Como la abuelita que tú dices, claro, que cuida a su nieto. O por ejemplo, lo que todos sabemos, los carabineros que después se transforman en guardia de seguridad. También, claro. Ese es bien conocido, ¿cierto? Es como esperable. Pero esto va a mutar más allá de la edad, sino que la necesidad que tenga el usuario de poder continuar con esta ocupación como principal. Ok, perfecto. Entonces, antes, si bien de alguna manera lo has mencionado, pero ¿en qué favorece al ser humano realizar esta ocupación? Ya, los humanos estamos motivados intrínsecamente a ocuparnos. Eso lo hemos dicho sí, en distintas cosas. En todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a dar estructura a tu rutina semanal? ¿Por qué te vas a levantar hoy? ¿Cierto? Si nosotros fuéramos unos cavernícolas, nos tendríamos que levantar a cazar, ¿cierto? Claro. A encontrar nuestro mamut, ¿cierto? A quitarle el huevo al dinosaurio y esto para poder alimentarnos, ¿cierto? ¿Y dónde iríamos a comer? A nuestra cueva. Entonces, el trabajo lo que busca es sustentar esto de una forma más estructurada. ¿Qué quiere decir? Uno va a trabajar literal por el pan de cada día. Claro. ¿Cierto? Entonces uno tiene que ir a trabajar porque la pirámide de necesidades del humano, de Maslow, ¿cierto? Nos dice que las necesidades básicas son de alimentación, claro, de seguridad, de casa. De casa del hogar me refiero. Y para poder tener eso, estamos
sociedad capitalista, por lo tanto tenemos que tener dinero para poder costear estas situaciones, ¿cierto? Entonces yo, para poder tener el pan en la mañana, el que tomamos de desayunito, ¿cierto? Para poder tener la leña para la estufa, para poder pagar mi arriendo, necesito tener una remuneración, ¿cierto? Entonces yo durante la semana ocupo mi tiempo, porque al final lo que nosotros nos pagan es el tiempo. Así es. ¿Cierto? No nuestro trabajo, sino que el tiempo que nosotros invertimos, para poder sustentar mis necesidades básicas. Pero a la vez se está, ¿cómo decirlo? De alguna manera el trabajo, porque tú dices se paga el tiempo, pero lo que se evalúa en sí es el trabajo, ¿no? Perfecto, todas las tareas. Así es, todas las tareas que vamos a ir viendo. Perfecto, entonces, qué importante. Bueno, como Dios dice también, pues la Biblia, con sudor tendrá que trabajar, ¿cierto? Para tener el pan diario. Y así es. Sabemos que hay distintos tipos de trabajo, ¿verdad? Personas que creo, porque tú decías en un principio, lo importante es darle un significado a lo que hacemos. Sin embargo, en algunos momentos, o puede ser personas que nos estén escuchando que a lo mejor trabajan pero no le dan este significado o no disfrutan lo que están haciendo, ¿cierto? Y allí pueden haber algunas complicaciones. Sí, desde la ocupación humana se habla de que todas nuestras ocupaciones tienen que tener disfrute y gozo, y tiene que tener significado. Por lo tanto, si yo estoy realizando una actividad que para mí es importante, ¿cierto? Voy a disfrutarla. Y si la disfruto, va a ser importante para mí. Por lo tanto, voy a estar satisfecha con mi desempeño. Entonces, si yo hago actividades que me mantengan felices bajo todas estas consideraciones, obviamente mi día a día va a hablar de una buena calidad de vida. Entonces, la calidad de vida está asociada a un ritmo adecuado de nuestra principal ocupación en la adultez, que sería el trabajo. Entonces, aquí vienen las cosas negativas, pues, porque eso es lo bueno. Lo bonito es que te guste tu trabajo, ¿cierto? Y si no te gusta. ¿Qué pasa cuando no nos gusta el trabajo? Pero puede haber una motivación igual, intrínseca, ¿no? Por ejemplo, el dinero. O alimentar a tu familia. Si no alimento a mi familia Claro. con este trabajo que no me gusta, ¿cierto? Claro. Mi familia no come, entonces es más importante que mi familia coma. Claro. ¿Cierto? No todo es pero gozar en este... Claro, pero pueden venir por ahí algunas repercusiones, ¿no? Exacto. Y ahí es donde se está afectando la salud mental. Lamentablemente ahí es donde vemos, por ejemplo, las famosas licencias por estrés, ¿cierto? O las hernias, por ejemplo, por sobrecarga física literal del trabajo, claro. ¿Cierto? O las jaquecas en las mujeres, o la fibromialgia, o en los hombres los infartos al corazón cuando son trabajos de esfuerzo pesado, o son nocturnos, ¿cierto? Claro, incluso que si son altera choferes. Altera el sueño. Entonces, la verdad que un mal trabajo, una ocupación que no sea significativa, que no sea equilibrada, tanto en lo físico como en lo mental, va a tener repercusiones en nuestra salud. Y por eso los terapeutas ocupacionales intervenimos en el área de ocupación del trabajo. Sí, muy bien. Entonces, igual como que se han dicho varias cosas entre medio, pero bueno, hemos nosotros durante los programas anteriores hemos estado viendo las actividades, de alguna manera como desglosando un poco estas para ir viendo cómo estas se van formando de alguna manera o cuáles son las características que estas tienen. Entonces, pudiésemos hacer como ese trabajo con esta ocupación que también se llama trabajo. Vamos viendo qué debería tener un trabajo o cómo nosotros como terapeutas ocupacionales vamos evaluando si la persona tiene un trabajo adecuado o qué es lo que está afectando, de alguna manera descubrir qué es lo que está afectando a la persona. Sí, nosotros tenemos una evaluación que emerge desde nuestra teoría base, el modelo de ocupación humana, y que se llama VICE, y lo que busca es evaluar todas estas características que debería tener un trabajo y cómo su desequilibrio va a afectar negativamente en el usuario. ¿Ya?
consta de más de 15 ítems y podríamos ir revisando Sí, ítem vamos por revisando, ítem, sí. para que nosotros también vayamos haciendo Un autoanálisis. una autoevaluación de qué tenemos en nuestro trabajo como factores positivos, Ujú. como protectores y cuáles tenemos que ponerle un poquito más de atención. Perfecto, vamos entonces. Sí, entonces, el primer ítem del VAIS, demandas de tiempo. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo con demandas de tiempo? Sí, demandas de tiempo nos referimos a 3 puntos y principalmente es el tiempo que nosotros tenemos para poder hacer las cosas que nos solicitan hacer en el trabajo, ¿ya? Generalmente los trabajos son de 8 horas. Al día, Se espera, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿hay mucho tiempo disponible o hay poco tiempo disponible? Y uno tiende a pensar que un trabajo que tiene mayor tiempo disponible tiene una menor carga, pero dime si no es aburrido, si no es fome. Claro, no tener claridad de qué hay que hacer. No, claro, no sé qué hacer hoy día, ¿qué hago? Y dar un poco de vuelta. La ¿cierto? salud mental se ve afectada. Sí, ¿no? porque no estoy siendo útil en mi propio trabajo. Entonces, no para todos va a ser cómodo no hacer nada. Claro, no está siendo valorado tal vez el aporte que podrías hacer en el trabajo. Exacto. Entonces, en segundo punto, los plazos de tiempo. Todo van a ser con plazos, ¿cierto? Van a decir, tienes que tener este informe de aquí a mañana, tienes que lijar 10 tablas de aquí al viernes, ¿cierto? Entonces, esos plazos cuando no son entregados con tiempo también generan carga de estrés. No es lo mismo que tú sepas de aquí a fin de mes cuánto tienes que rendir. ¿Cuánto ¿cierto? se espera de aquí al viernes? Exacto, cuánto esperamos de aquí al viernes como empleadores, ¿cierto? A que yo un día antes te diga, necesito esto para mañana. Claro. Entonces te puso un plazo y tú lo conoces, pero el plazo fue en un tiempo muy acotado. Entonces eso también te genera una sobrecarga tanto física como mental. Qué importante es esto, porque puede ser que a lo mejor yo me estoy planificando para entregar cuentas a fin de mes, por decirlo así. Pero a lo mejor mi empleador esperaba más de mí en una semana. Distinto también va a ser cuando yo estoy recién iniciando un nuevo trabajo a cuando ya llevo mucho tiempo y ya sé lo que ese trabajo me demanda. Exacto. Y también las demandas de tiempo van a ir cambiando. Siempre en los trabajos vamos a tener periodos de tiempo que van a ser más demandantes que otros. Entonces ahí es donde uno tiene que hablar con su jefe y decirle, no es posible hacer todas estas tareas. No es posible que yo haga las mismas 5, más estas que me estás pidiendo que priorice, más estas que son urgentes, más estas que eran también importantes y que aparte tengo que hacer el doble, ¿cierto? Entonces, no sé, me imagino los trabajadores de retail para los periodos de Navidad. Entonces, también te pides que ordenes, también te piden que pongas piocha, que cuides la seguridad, ¿cierto? Y además que vendas el triple. Claro. Y 4 veces más. Estaba pensando también en los contadores auditores, que los fines de mes son terribles para ellos, ¿no? Sí. Pero ahí es como que esos espacios parece que no hay cómo hacerlo distinto, o esos periodos. Lo que se hace es priorizar y trabajar por parte. Hay teorías que hablan del todo versus por parte. Entonces, ¿qué nos va a enfermar? Una rutina, el querer hacer todo al mismo tiempo y en la misma capacidad máxima, en el mismo rendimiento máximo. Esa falta tal vez de orden, porque a veces nosotros como que en nuestra cabeza puede ser que tengamos como el orden, pero al no traspasarlo a un papel muchas veces, igual estamos desorganizados. Y eso, en vez de hacernos productivos, podemos decir, de que hagamos las cosas, al final es como que nos estamos dando vuelta y no lo hacemos. Exacto. Tenemos que mantener técnicas que nos ayuden a dividir nuestras tareas. Entonces tenemos el todo y tenemos el parte. ¿Cómo organizamos el parte? Van a haber tareas que van a ser más pesadas. Por ejemplo, para este vendedor de retail que tenga que estar tras la caja todo el día de pie ahora. Wow, claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un equipo de trabajo. En pocos lugares de trabajo vamos a estar solos. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar en equipo y dividir nuestras tareas y subdividir nuestras tareas y tomar una libretita y decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto, ¿cierto? Claro. Ya, ¿cuál es más pesado? El estar de pie en la caja, ¿cierto? Quizás algo más
tranquilo podría ser el ordenar. Organizar las cosas. Ordenar, porque también puedo ir a buscar algún tipo de material, por ejemplo, ir a buscar boleta, ir a buscar vuelto, ir a buscar otras cosas, ¿cierto? Entonces, que entre los participantes del equipo nos podamos dividir las tareas que van a ser más pesadas y las más suaves. Entonces, yo voy a trabajar, por ejemplo, 1 hora al máximo de pie, y después voy a tener un recreo, entre comillas, de 5 minutos de ir a buscar materiales. Y la compañera que estaba de función y me ayuda ir cambiando las funciones, ir subdividiendo las funciones y pasar de una tarea más pesada a una más liviana. Perfecto. Y después volver a la pesada y después volver a la liviana. Entonces, el tiempo que tú vas a trabajar van a ser las mismas 8 horas, pero la carga que vas a tener en ese periodo va a ser distinto. Aquí es importante la relación entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Y la dirección del jefe también, que pueda tomar estas consideraciones, porque a veces, si no es la cabeza, podemos decir, quien entrega estas instrucciones o tiene claridad para no quemar, podemos decir, a sus trabajadores, pasa nomás, ¿no? Y tenemos justamente el aumento de licencias, el aumento de dificultades que finalmente van retrasando el trabajo. Sí. Aquí el segundo punto en el que podemos hablar, que también tiene harta relación, es las demandas de las tareas. ¿Qué me están pidiendo, cierto? ¿Cuánto me está exigiendo mi jefe versus cuánto yo puedo hacer? Entonces, nuestros trabajos generalmente van a ser complejos, ¿cierto? No van a ser solo físicos, no van a ser solo cognitivos, no van a ser solo emocionales. Por ejemplo, me imagino un psicólogo que trabaja realizando sesiones de intervención, por ejemplo, en drogodependencia. Está escuchando todo el día, tú lo ves sentado. Claro. Y tú dices, pero no ¿de qué se va a cansar, nada, cierto? No, el agotamiento mental es importante. Exacto, el emocional, el escuchar los problemas y no poder ayudarlos más que desde tu rol como del psicólogo, ¿cierto? Y dónde están nuestros valores como persona. De repente me voy a tener que ir caminando para mi casa y tú ves que está lloviendo, que está helado. Y no puedes involucrarte no ceder, más allá tampoco. Claro, y no ceder en chuta, le doy 1.000 pesos para que tome un colectivo. Claro, porque ¿cierto? Seguramente si está en un inicio puede ocuparlo para otra cosa, ¿no? Exacto, y no puedes pasar esos límites, ¿cierto? Sí, claro. Entonces nuestras demandas de nuestros trabajos también nos van a hacer como tal demandas o también oportunidades. Ya no siempre van a ser negativos, hay que pensar en positivo. Sí, de todas maneras, pero es importante tener claridad de cuáles son realmente nuestras demandas y hasta dónde nosotros podemos realizarlas como se nos solicita, ¿no? Exacto. Bien, un tercer punto, ¿cuál sería? La atracción por las tareas laborales. Pero mira que estamos hilando fino, tan fino. A ver, ¿cuál es la diferencia? Mira, las demandas de la tarea es lo que me pide la tarea, tanto emocional, cognitivo como físico. Y la atracción por la tarea es que a mí me agrade, me apasiona cumplir esta tarea. Aquí hay pasión, ¿cierto? Sí, aquí hay vocación de servicio, totalmente. Entonces, el interés, placer o valor de las tareas también me va a entregar a mí significado y satisfacción por mi trabajo. Yo me voy a levantar con más ganas si es que a mí me gusta el trabajo que estoy realizando. Aunque tenga sueño, me levanto. Estoy cansada, pero tengo ganas porque hoy día me viene una tarea importante, ¿cierto? Entonces, la atracción por el trabajo, uno piensa que, mira, vamos en el tercer ítem, de 15 es 1. De repente, solo nos desmotiva. De repente, solo no sentir atracción por lo que tengo que hacer hoy, y dicen, no quiero ir. No, ya no quiero. Pero veamos que es solo una parte. Claro. Ya, entonces, no todos los días van a ser entretenidos. No, se entiende. Pero son parte de nuestras responsabilidades de adulto, ¿cierto? Adulto funcional. Eso. Sí. Así que me pasa, en mi experiencia, voy a ser bien autorreferente, cuando uno no sienta atracción por las tareas que le corresponden, uno puede o hablar con la jefatura o evaluar el puesto del trabajo y revisar qué está afectando, qué puedo hacer, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, ¿ya? Y proponer nuevas tareas y proponer nuevas opciones de realizar el trabajo para yo también estar mejor, ¿cierto? Y para que a mí me guste realizarlo de mejor forma. Y generalmente implica
trabajar un poquito extra, Ujú. pero va a ser mucho más significativo porque va a ser más interesante la tarea. Así Entonces, por ejemplo, si yo sabía como terapeuta ocupacional que las prestaciones en el hospital correspondían a terapia física, es. Ujú. ¿ya? Y era de rehabilitación física, entonces yo tenía que ir y hacer el ejercicio a nuestro usuario. Y eso aburre, Pero, o sea, claro, a mí personalmente porque no eres terapeuta ocupacional. me aburría hacer solo ejercicio. Claro. Entonces, pucha, busquemos quizá algo más recreativo, busquemos algo más cognitivo, Que cumpla la misma que siga función, cumpliendo o sea, la función de rehabilitación, que era el claro. objetivo de mi trabajo, ¿cierto? Claro. Pero fue agregarle más trabajo. Te diste pega por... Me diversifiqué, digamos, ¿cierto? Ya. Pero eso ¿Y qué hacía... hiciste? A ver. Empezamos a conseguir materiales. ¿Ya? Gestionamos materiales y gestionamos nuevas prestaciones de terapia ocupacional. Oye, podemos hacer esto y esto también. Y sabes que a los médicos les gustó mucho y a los pacientes también. ¿Ya? Entonces, la verdad que empezaron a subir incluso la ingresos. solicitud de prestaciones de terapia ocupacional y con eso se contrataron más terapeutas. ¿Y algo así como puntual que pudieras comentar? ¿Qué se hizo? Empezamos a trabajar con ergoterapias, que son manualidades. Sí. Uno si la ve es una manualidad, puede ser una mandala, puede ser pintar, puede ser grabar vidrio, grabar Sí, candelabros de vidrio, ¿cierto? Que después los usuarios que estaban 15 días hospitalizados se los llevaban con tanto amor a su señora o a sus nietos, ¿cierto? O las abuelitas que les llevaban... ¿Y algo puntual que se quería desarrollar en esa persona que lo hiciste a través de esta ergoterapia? En este caso, antes que se veía solo lo físico y la movilización precoz, por ejemplo, en unidades de pacientes críticos, se buscó también que mediante el manejo cognitivo y del tiempo libre Ujú. se evitaran procesos de delirium. Mira qué interesante. Porque las personas, yo creo que todas han tenido la situación, ¿cierto? Que las personas mayores, cuando están hospitalizados, Sí, están en se cama muchos días, desorientan. se desorientan, gritan, no Claro. duermen, Ajá. golpean, sáquenme de aquí, o quiero a mi mamá, Sí. ¿cierto? ¿Quién eres tú? Yo me quiero ir para mi casa. Ujú. Y eso genera un retraso en todo el proceso de hospitalización, porque tú no puedes mandar a una persona desorientada a su casa, Claro. que va a ser agresiva, Ujú. que no va a poder seguir los tratamientos médicos. Entonces, al nosotros poder ocupar, yo no estaba con el usuario solamente 40 minutos de la sesión. En sala, claro. Le daba la tarea y él trabajaba de forma autónoma en esa tarea. Entonces ya lo ubicaba en tiempo y espacio con una tarea que tenía sentido para él, porque era significativa, porque iba a regalársela después a algún familiar. Perfecto. Entonces en eso disminuían los riesgos de delirio. Y en personas facilitaba hospitalizadas. obviamente el tratamiento y el alta más El pronta, alta ¿no? más pronta, sí. Porque una persona con delirium fácil se queda 2 días más hospitalizada. Ujú. Qué bien. Y qué práctica la forma, ¿cierto? En que vamos viendo cómo esto se va desarrollando. Bien, entonces estábamos viendo sobre las demandas de la tarea, no. Ahora nos viene interacción interacciones. Eso. Sí, interacción entre los compañeros de trabajo. Este es un buen punto, ¿ah? Un tema conflictivo, literal. Pero hay buenos compañeros de trabajo. Yo, bueno, no voy a hablar específicamente acá, aunque acá igual siento que tengo buenos compañeros de trabajo, pero en algún otro lugar que estuve, hoy lo pasábamos tan bien como compañeros de trabajo, y cada uno en sus funciones, pero teníamos un día que nos juntábamos y hacíamos como el autocuidado. Entonces eso era genial. Esa es una suerte que no todos tienen. Sí, Sí. sí, buenísimo. Bueno. Sí, la verdad que acá en la universidad es una de las cosas más apreciadas, el clima laboral. Sí. Sí, así que feliz aquí. Pero la interacción en el resto de los trabajos, ¿cierto? No siempre es buena. Más seculares sobre todo, no. En general no tiende a ser tan positiva, ¿cierto? Se tiende a ver harto la competitividad, los celos. Y eso, Camila, a tu parecer, ¿cómo afecta a la persona? Porque puede decir, bueno, si yo trabajo, hago mi pega y listo. Sí, hay 2 puntos distintos. Uno es la interacción entre los compañeros de trabajo y el segundo es la pertenencia a un grupo de trabajo. Uh-huh. Entonces, la primera sería yo logro hacer mis funciones, ¿cierto? Que me pide el trabajo de forma adecuada. Uh-huh. Y si le tengo que pedir un informe a alguien, esa persona me lo va a lograr entregar.
versus lo que tú contaste al inicio, ¿cierto? Que tú te sentías perteneciente a este grupo, ¿cierto? Eran tus compañeros, eran tus colegas, tenían el espacio para poder compartir en instancias distintas a las formales de trabajo. Claro. Entonces, no todos los equipos de trabajo van a ser equipos, sino que van a ser solo grupos, ¿ya? Entonces, una interacción adecuada entre los compañeros de trabajo considera 3 puntos importantes: los comportamientos y actitudes del grupo de trabajo, la cooperación y el trabajo en equipo, y la interdependencia entre los mismos trabajadores. Entonces, nosotros deberíamos cumplir estos 3 puntos en cualquier grupo de trabajo, como mínimo, ¿ya? Y un grupo avanzado, que pasaría a ser un equipo con un líder adecuado, estaríamos hablando de pertenencia como colegas, que uno dice, tengo este colega con el que puedo contar. Me dan ganas incluso hasta de juntarme fuera, extra a lo laboral. Exacto. Y son 2 puntos distintos. Entonces, pero aún así, como sea, en ningún trabajo yo puedo trabajar de forma autónoma, solo, ¿cierto? Claro. Siempre voy a necesitar del resto. Perfecto, pero qué importante acá es la función que cumple también el director, podemos decir, o quien está al mando de este grupo de personas. Yo creo que eso es súper relevante para que se pueda concretar esto, que es la pertenencia a este grupo, ¿no? Bien, queridos amigos, vamos avanzando en esta temática tan interesante, y si usted desea, ¿cierto?, enviarnos algún mensaje, alguna sugerencia o algún comentario de este tema, voy a repetir nuestro WhatsApp, más 569 68 16 90 95, más 569 68 16 90 95. Y bien, sigamos entonces. ¿Cuál sería el siguiente punto relevante para esta ocupación del trabajo? La interacción con el supervisor o el jefe. Ya. Pero estábamos hablando ahí, si somos todos amigos, ¿o no? ¿Somos amigos o no somos amigos? No, la verdad que uno de los puntos importantes de nuestro trabajo es que tengamos una comunicación fluida con quienes son nuestros superiores. ¿Ya? Comunicación fluida, ¿en qué sentido? Si el jefe solamente se comunica con nosotros para poder darnos órdenes, ¿cierto? O para poder castigarnos incluso, ¿cierto? Porque nos mandamos algún error en alguna tarea. Como a todos nos puede suceder. A todos nos puede pasar, siempre pasa. O si también esta persona que está a cargo de nosotros nos entrega tareas claras, nos entrega felicitaciones y nos entrega retroalimentación de nuestras funciones. De aquí me surge a lo mejor como alguna pregunta para nuestros auditores, amigos. Cuando usted lo llama el jefe, ¿cierto? ¿Con qué va? ¿Ya empieza a tiritar, asustado, o va tranquilo pensando que a lo mejor quiere hablar cualquier cosa o le va a informar algo? Yo creo que eso también es importante. Va a depender del estilo, va a depender del estilo, porque mira, yo como jefatura debo decir que asusto. Llegan todos con cara de espanto, así como, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y es porque en general yo tiendo a ser mucho más autoritaria en mi día a día. Mi tipo de personalidad tiende a ser mucho más... Pero eres buena jefa, lo decimos acá. En el fondo soy buena persona, no lo parezco. No, pero por ejemplo, a diferencia de mi jefatura, que es el decano, el decano es pastor, ¿cierto? Entonces él tiene una cercanía y una forma de poder relacionarse con el resto mucho más simétrica. Mucho más desde la comprensión, desde el escuchar primero. Claro. Y él está también en una posición de jefatura. Entonces, no es que la jefatura en sí tiene que ser asimétrica, sino que va a depender del estilo personal de cada jefatura. Por eso yo siento que desde la otra mirada, ¿cierto? Como como jefe, uno también debe aprender a conocer quiénes son sus jefes y saber la forma que tienen de relacionarse. Exacto. Porque si no, a nosotros nos genera un estrés que tal vez no es necesario. Exacto. ¿Sí? Entonces, claro, y quizá yo también te voy a estar felicitando, pero tú me vas a felicitar y vas a decir otra cosa más mala. Claro. ¿Cierto? Entonces, el quizá racionalizar un poquito estos procesos y decir, ya, ¿qué me quiso decir el jefe? ¿Me quiso felicitar o me quiso corregir?
o me quiso retroalimentar para que yo cambie algún tipo de conducta o algún tipo de tarea, ¿cierto? Racionalizar el proceso y bajar los niveles de ansiedad cuando uno va a hablar con la jefatura. No hablar con el jefe no es algo negativo. Así es. Tiene que tener esta confianza. Es importante. Esta reciprocidad. Es importante, perfecto. Vamos con el siguiente punto, oye, porque el tiempo va avanzando y nos quedan algunos. A ver. Tenemos los estándares de nuestro rol. A ver, ¿y a qué se refiere ¿Qué tanta eso? excelencia se nos piden en nuestro desempeño? Ya. ¿Qué tanta calidad se nos pide? ¿Ya? Siempre debería ser lo mejor, ¿no? ¿Es cierto? Pero, por ejemplo, ¿por qué no es lo mismo? Mira el ejemplo, ir al Albi que ir al Jumbo. Supongo que es por la atención, ¿Y por qué en un lugar es mejor la atención y en otro no? Generalmente esas situaciones se dan porque cómo se sienten los trabajadores, pues si están contentos, si no tanto. Y también quizá al trabajador del Jumbo le exigen en su contrato tener un buen trato y por eso le van a pagar un poquito más. Entonces pues, le están pagando un poquito más porque le están pidiendo que tenga un buen trato. Claro. Y que el uniforme es distinto, ¿cierto? Y es blusita y tiene que ir planchadita y con corbatín. Y al del Albi le prestan una polera, ¿cierto? Y le prestaron 2 para toda la semana. Esto sin... Camila está saliendo al aire. No, pero es algo que no va en el contrato y que no se le está pagando más. Por lo tanto, tú en modo personal podrías querer entregar un buen servicio, claro, y eso sería excelente. Pero no te lo están evaluando. No te lo están evaluando. Claro. Entonces, eso en cualquier ejemplo va a depender de cuánto te exija el puesto de trabajo como tal, versus cuánto tú quieres entregar extra. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nos acusan un poquito algunos de trabajólicos. Claro. ¿Cierto? Te das trabajos extras, ¿para qué? Sí, pero si eso no te lo están pidiendo. Claro. Y ahí también entran los problemas con los compañeros, ¿cierto? Ay, que quiere caer bien con el jefe. Ay, pero si eso no lo pidieron, ¿para qué lo está haciendo? Nos quiere hacer caer mal al resto. Qué difícil es muchas veces trabajar en grupos, pues, ¿cierto? Porque justamente tú quieres dar un mejor servicio y los demás lo evalúan como algo negativo. Exacto. Siendo Entonces, que es, o sea, podríamos seguir el ejemplo, si ya lo está haciendo, sí, a lo mejor yo también pudiera hacerlo así. Sí, entonces ahí uno, como trabajador, lamentablemente, tiene que mantener las expectativas de lo que se le está pidiendo hacer. Eso limita muchas veces, ¿no? Eso nos va a limitar y va a ser y si eso te hace sentir mal, que no estás cumpliendo con las expectativas que tú misma tienes del trabajo, entonces tendrías que buscar... Lo mejor es cambiar el trabajo. Claro. Ese es un ejemplo que como terapeutas ocupacionales nos toca bastante entregar. Cambiémonos de trabajo. Oye, pero es que aquí son todos desordenados, son todos sucios, todos trabajan flojos, todos trabajan mal, dan el mínimo. Cambiémonos de trabajo donde valoren nuestro trabajo extra. Una búsqueda de trabajo aproximadamente se demora 6 meses. Wow, Ese es como un promedio. Entonces, mientras nosotros estamos trabajando en uno, tenemos que estar buscando en otro. Oferta de trabajo siempre van a haber, ¿ya? Pero las empresas van a ser distintas. Claro. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestra expertise, ¿cierto? Podemos siempre estar buscando continuamente y mejorando. Así ¿ya? es. A menos que usted esté feliz con lo que hace. Si usted está feliz y no tiene peleas con su trabajo, perfecto. Eso es lo Manténgase. mejor. Pero, por ejemplo, también en el colegio, un ejemplo que quizás más claro. Si nosotros sufrimos bullying en el colegio, muchas veces no le decíamos a nuestros papás, ¿cierto? Cuando nos molestaban uno llegaba bajoneado a la casa nomás. Sí. ¿Cierto? Pero no lo hablaba y tampoco estaba en la libertad de uno poder decir, no quiero ir más al colegio, cámbienme. Claro. Porque a uno depende del papá. Claro. Entonces, el trabajo, si tú estás mal, ¿quién te amarra más que tú a mantenerte en esa condición? Claro. Entonces, aquí es donde uno dice, acordémonos de esa situación. Si yo no estoy feliz,
Si yo no me levanto con ganas de trabajar, si no me gustan las tareas que estoy haciendo, si estoy teniendo conflictos con mi jefatura, con mis compañeros, si yo quiero hacer otra cosa de mi vida con mi trabajo, si el dinero no me alcanza, yo soy el adulto responsable de cambiar esa realidad. Claro, no puedo esperar que otro venga a cambiarme de trabajo y que me me ponga ahí en la realeza, ¿cierto? Y ganando 3 millones. Soy yo el que tengo que actuar por una mejora en mi situación laboral, porque ya no dependo de mi mamá. Y esas mejoras dependen también o significan a veces sacrificio, avance de estudios, ¿cierto? Hacer cambios que vayan mejorando también o mejoren mi currículum finalmente. Y es parte de lo que nosotros como humanos necesitamos, siempre ir creciendo. Quizás el trabajo que te tenía feliz hace 2 años, ahora ya no. Claro. Y ya te aburriste. Y está perfecto. Porque eso implica que tienes que seguir estudiando, implica que tienes que seguir capacitándote, que quizás empezaste, por ejemplo, en Telepizza, empezaste de cajero, ¿cierto? Después encontraste que era entretenido hacer pizza. Chuta, hagamos pizza, y después te diste cuenta que el repartidor ganaba más plata. Entonces empezaste a manejar moto y empezaste a sacar tu licencia y te compraste tu motito. Entonces fuiste creciendo dentro de la misma empresa. Pero hay que motivarse. Y a lo mejor ahora quieres hacer tus propias pizzas. También nos ponemos en la casa, ¿cierto? No venden pizza. Exacto, pero la idea es la necesidad del humano siempre desarrollarnos, siempre crecer, donde estemos. Qué importante es esto, ¿no? Seguir creciendo siempre. Y veamos algunos de los otros puntos, Camila, a ver. Algo importante viene a ser las cualidades sensoriales ambientales. Chino. ¿Quién se preocupa de eso? A ver. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Será lo mismo nosotros que trabajamos en oficina con aire acondicionado? Igual con frío, pero algo más calientito. Es que el lugar es frío, pero de que tenemos la opción de calefacción la tenemos, ¿cierto? Y trabajamos sentados. Versus, por ejemplo, los sapos de la micro. Que trabaja a la intemperie, de pie, lluvia, con frío, con calor, ¿cierto? Cualquier vendedor ambulante, cualquier persona que trabaja en la intemperie. Entonces, le sumamos que se tiene que arrancar de que no lo atropellen las micros, que tiene que estar pendiente cognitivamente todo el tiempo de la micro que pasó, de que no pasó, que anotó, ¿cierto? De que si le pagaron o no le pagaron, ¿cierto? Entonces tiene que cuidar su seguridad, tiene que cuidar su integridad, tiene que estar atento al trabajo mismo, a todo, ¿cierto? Y en eso, las peleas de siempre que salen ahí en el sector. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo nivel? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, cada trabajo va a tener distintas cualidades sensoriales ambientales que me van a favorecer o me van a perjudicar en mi propio desempeño. Sí, qué importante esto, porque en realidad es como algo a simple vista no se piensa en esto. Exacto. O sea, pero qué diferencia hace cuando tú estás trabajando y estás abrigadito, ¿verdad? A cuando estás con frío, como que estás tieso, no puedes ni mover los dedos para trabajar al computador, por ejemplo. Entonces, las exigencias ambientales que no van a ser propias de la tarea como tal, sino que del lugar del trabajo, van a afectar nuestro desempeño laboral. Y efectivamente, un trabajo que sea más exigente desde las condiciones ambientales nos va a enfermar más. Por lo tanto, aquí es donde hay que tener cuidado con todo lo que sea legislación, porque tenemos derecho a que si estamos en un lugar frío, que nos entreguen resguardo, por ejemplo, en uniforme, y que nos entreguen prendas que sean térmicas. Y de repente uno no los exige como trabajador. Entonces, si yo veo que necesito cosas para poder desempeñarme en mi trabajo, el lugar del trabajo lo tiene que entregar. O algunos implementos que son de cuidado personal, por ejemplo, estos corsés que usan los que toman pesos, ¿cierto? Que es importante tenerlo para cuidar la columna. Por ejemplo, tenemos las máscaras, los tapones, zapatos de seguridad, anteojos antiparra, los guantes, botas, uniformes para térmicos, ¿cierto? Y cualquier otro accesorio de protección que vayamos a necesitar, se lo tenemos que exigir a nuestro trabajo. Ajá. ¿Ya?
Perfecto. Qué importante entonces el ambiente en sí, cómo se dé y cómo podamos desempeñar nuestra tarea en un ambiente grato. ¿Y el siguiente cuál sería? Tenemos la disposición y la propiedad de los objetos. Ya, a ver. Esto suena raro, ¿cierto? Sí. Pero habla de cuánta demanda física y cuánta demanda cognitiva necesitamos para poder desempeñar nuestra tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿será lo mismo que yo tenga que ofrecer un producto a que yo tenga que entregar una clase? No, ¿cierto? Las pericias son distintas, las habilidades son distintas. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy día estoy un poquito bajoneado, ¿cierto? Estoy triste. Y tengo que ofrecer un producto así. Claro. No me va a salir la venta, ¿cierto? Difícil. No va a resultar la venta. Entonces, más encima el jefe te está exigiendo que tienes que estar contento y bailando, ¿cierto? Imaginémonos, no sé, al Dr. Simi, ¿cierto? Bailando el monito y anda enfermito la guatita, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos estas propiedades, ¿cierto?, que son necesarias para poder desempeñarnos en nuestro trabajo, pero no siempre van a estar al 100. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos ítems nos ayudan a describir nuestro trabajo y las cosas mínimas que necesitamos para tenerlas o no tenerlas y para desempeñarnos bien o mal. Si uno ve que hay alguno de estos factores que es negativo, tenemos que actuar. Podemos buscar un terapeuta ocupacional entonces, que nos ayude. Adultos para terapia ocupacional, por favor. Sí. Nos dejamos bastante de lado. Generalmente nos dejamos de lado. Y es como que avanzamos nomás porque hay que producir, pero nos enfermamos más. O es como vivir esta rutina sin un sentido. Tengo que trabajar porque tengo que traer comida a mi casa y sería. Aquí entra la frase, el vivo para trabajar o el trabajo para vivir. Ajá. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál sería? Hay que trabajar para vivir. Mira, sigamos autorreferentemente. Yo trabajé 7 años en el hospital, que es un trabajo que se sabe que la salud pública es un trabajo bien estresante, ¿cierto? Sí, claro. Trabajé durante la pandemia del COVID. Pasamos de tener... Más estresante. Pasamos de tener 3 UCI a tener 9 UCI. Y las UCI eran los pasillos, ¿cierto? Sí. Y todo eso te habla de dificultades emocionales, pues. Obviamente. Porque el trabajo te presentaba el uniforme, el trabajo te presentaba los elementos de protección personal y te daba todas las seguridades laborales, ¿cierto? Pero desde lo emocional, por mucho que yo tuviera las capacidades, ¿cierto? Había gente que estaba muriendo también. Era súper desgastante, claro. Y eran actividades extra a tus labores que eran típicamente rehabilitación física. Ajá. Entonces, la verdad que pasó en un momento que uno dice, estoy muy estresada, estoy mal, no estoy feliz, estoy cansada, no me levanto con ganas de ir a mi trabajo. Y yo renuncié. Wow. Yo renuncié, o sea... Así de drástico. Drásticamente. Drástica, yo renuncié, porque yo dije, no puedo... Hiciste tu propia terapia. Sí, es que uno tiene que predicar con el ejemplo. Si estoy mal en el trabajo, no les estoy diciendo que renuncien, ¿cierto? Se pueden hacer adaptaciones. Se pueden adaptar cosas. No se nos vaya, no. Pero... una de las opciones es cambiar de trabajo, como hablábamos. Yo literal, como te digo, renuncié. Y tuve la oportunidad de que por mi currículum y por mi experiencia pude encontrar otra vez trabajo, ¿cierto? Claro. Pude encontrar dentro de la misma semana otro trabajo. Yo también es una suerte que no todos van a tener. Y ahí Dios siempre apoyando, una ¿cierto? Bendición. Ajá. Sí, siempre cuidándome. Pero la verdad es que yo ahora puedo decir que descanso, que me estoy alimentando mejor, que tengo mejor estado anímico para compartir con mi familia, que tengo ganas para poder compartir con participación social el fin de semana. Tengo ganas de hacer cosas, me queda energía para hacer cosas y no estoy drenada por el trabajo, no es una carga. El trabajo es parte importante de nuestra rutina, pero tiene que ser en equilibrio.
Tiene que tener su espacio, su Sí, tiempo. Sí, entonces también es una cosa bien saludable el si yo salgo a las 6, A el las trabajo 6. se acaba a las Wow. 6. Sí. Eso Hay hartos no que es nos vamos fácil. para la casa pensando en la pega, pero ¿estamos viviendo para trabajar o trabajando para vivir? Ujú, Nunca, nunca, nunca ningún trabajo va a quedar toda la pega hecha. claro. Y nadie se ha muerto porque lo dejo para el otro día. No, entonces hay que priorizar, eso sí, ¿cierto? Sí, Sí. hay Ahora, si responsabilidades trabajamos que en una urgencia y alguien llegó ahí, no nos vamos a ir para la casa porque son es las 6. distinto, Es distinto, sí, ¿cierto? pero también a esa persona que trabaja en urgencia, que llegó a una urgencia, le van a Hay pagar cambios esos de minutos turno extra. Claro, Le van a pagar, entonces también es esperado el trabajo y está normado por el trabajo, claro, pero no es una constante. claro. Pero aún así ese trabajador lo tiene claro, Ujú. que si se tiene que quedar 2 horas extra, o el médico que se tiene que quedar atendiendo 12 horas extra cubriendo un turno, ¿cierto? También sabe que va a tener una recompensa económica, Ujú. o que le van a dar un día libre por esas 12 horas, pero eso está todo normado. Claro. No puedo yo suponer como trabajador de que, ya yo trabajé extra, así que me voy a tomar el fin de semana libre porque vale la pena, ¿cierto? Nadie Tienen te que lo ser- dijo, entonces no. si no no te lo pidas. no está firmado, no vale. No, pero nuestro trabajo tiene que fortalecer nuestra calidad de vida, no deteriorarla. Entonces, si estamos en algún punto desequilibrados, ¿cierto? Infelices, insatisfechos, tenemos que hacer las Vamos. modificaciones adecuadas. Ujú. Y algún último punto, Camila, porque ya vamos a ir terminando. Ya más o menos hemos Hemos dicho hablado de todo, todos los puntos, la verdad. ¿cierto? Sí. Qué importante, ¿cierto? Es el sentido que podemos darle entonces a nuestro trabajo. Qué importante también poder hacer esta autoevaluación más o menos entre los puntos que hemos dialogado. Y qué importante también hacer los cambios a tiempo, Exacto. ¿cierto? Bien, no es fácil a veces tomar decisiones drásticas, pero yo creo que se puede. Se puede y pensar a futuro, o sea, no es que decir, ya, yo no estoy bien con este trabajo y lo dejo hoy día y no, como tú decías, encontrar un nuevo trabajo demora algunos meses, por lo tanto también tengo que planificarme en esto si quiero algún cambio, ¿no? Exacto. Otros ejemplos, por ejemplo, que no son el renunciar, es bajar la cantidad de horas Ujú, o cambiar las funciones. Por ejemplo, si uno tiene un cargo de responsabilidad, bajar el nivel de responsabilidad del cargo y mantenerme en la institución. ujú, Esa es una opción también. claro. Ya entonces un compañero que quizá era coordinador, que era jefe, pasa simplemente a ser un colega de trabajo, ¿cierto? Si teníamos un trabajo que era de 44 horas, quizás disminuir las 44 horas, bajarla a 33, bajarla a 22. Y muchas veces si uno es buen trabajador, y también lo explica así, que por hacer un buen trabajo yo necesito trabajar un poco menos para poder Claro. enfocarme en otras cosas, también tienen una muy buena recepción. Sí. La verdad que La las jefatura se va a dar cuenta Sí. si eres un buen trabajador, ¿no? Sí. Y no quiere perder también, ¿no? A Sí. menos que, o sea, se pierden algunas horas tal vez de tu función, pero tal vez vas a trabajar menos horas con mayor entusiasmo y le va a dar nueva vida también a ese Sí. trabajo. Y de repente diversificar nuestros puntos de ingreso. Nuestras fuentes de ingreso también pueden Venir de otra... desde otro lugar, no otro solamente el trabajo quizás más establecido. Perfecto. Vamos a ir ya cerrando nuestro programa el día de hoy. Pero Camila, me gustaría que pudieses tal vez dejar el desafío Recréate de esta semana. ¿Qué le dirías a nuestros amigos que nos están escuchando? ¿Qué podrían hacer, cierto, para que más o menos estén pensando en lo que dialogamos el día de hoy? Ya, les tengo una tarea. Ya, a ver, Una ¿cuál tarea va a ser la doble. tarea? Tarea 1. Evaluar cómo me siento con mi lugar de trabajo. Ujú. ¿Remunerado o no remunerado? Sí, eso ¿Ya? que quede claro. Sí. Nosotros hablamos de que los trabajos pueden ser remunerados, que es lo que uno siempre espera, pero también hay trabajos muy valiosos y Que no que son no son remunerados. remunerados. Tenemos los cuidadores principalmente, ¿cierto? Y las Ujú. dueñas de casa. Primero, evaluar si con nuestro trabajo estamos satisfechos, tiene sentido, tiene significado, ¿cierto? Y si nos hace felices, si nosotros nos levantamos hoy día feliz de ir a nuestro trabajo, sí o no. Ujú. Perfecto. Si no nos levantamos feliz, pensemos en
3 acciones que nos harían cambiar. Pero realista, súper realista. No, si yo ganara 1,5 millones, claro, iría feliz a trabajar. No, el sueldo poco va a cambiar. Pero, por ejemplo, podría ser, voy a hablar con mis compañeros cómo me estoy sintiendo para ver cómo se están sintiendo ellos. Voy a hablar con mi familia cómo me estoy sintiendo en relación a mi trabajo. Y voy a hablar con mi jefatura en cómo me estoy sintiendo en relación a mi trabajo. Entonces, si me pueden cambiar funciones, si me pueden cambiar tareas, cómo podemos modificar esto de una forma que sea significativo el seguir trabajando, entendiendo que todos necesitamos nuestro sueldo, nuestro ingreso, ¿cierto? O hacernos responsables de nuestros familiares. Así es. Pero si no estoy contento con mi evaluación de mi propio trabajo, ¿qué 3 modificaciones me van a servir? ¿Ya? De repente, como les decía, no es un cambio drástico, pero sí estas 3 pequeñas acciones van a hacer que mejoremos. Bien, entonces nos estás dejando más de un desafío. A ver, amigos, recapitulemos. Entonces, evaluar, ¿cierto? ¿Cómo está mi puesto de trabajo? Si me dan ganas de levantarme para ir a y ver cómo están otras personas de mi grupo, ¿cierto? De trabajo en función de su trabajo también, ¿cierto? Hablar con compañeros, como decías, o hablar con el jefe y ver qué cambios pudiéramos hacer, cambios reales, ¿no? Que no salgan de... Que no se salgan, ¿cierto? Que yo diga, como decía Camila, que yo no, es que quiero ganar 1 millón, 2 millones, si en realidad la realidad es distinta y ese cambio yo no lo puedo hacer. Perfecto, entonces, queridos amigos, hemos dialogado en esta jornada, ¿cierto? En relación a esta ocupación tan importante que es el trabajo. Que cada uno de nosotros podamos encontrar, ¿verdad? En esta labor, en este rol que cumplimos diariamente, las mejores gratificaciones. Y si hasta ahora no lo hemos sentido así, que podamos hacer los cambios necesarios de acuerdo a lo que hemos dialogado en esta oportunidad. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos. Contento, ¿cierto?, de haber compartido este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación y pendiente a cuándo venimos de nuevo. Sí, por cierto, en otro momento también podemos venir, cuando esté Franco aquí también podemos hacer un trío. Así que felices. Y queridos amigos, próximamente nos estaremos reencontrando en un próximo capítulo de Recréate. Recuerden, todos los martes de 10:30 a 11:30. Y Dios mediante nos estaremos escuchando o viendo el próximo martes. Y recordemos nuestro lema, este espacio preparado por la carrera de terapia ocupacional, ¿cierto? Transformando vidas con ocupación, servicio y esperanza. Nos vemos pronto. Cerramos otro programa Recréate de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos y siga junto a nosotros.